Su nombre quedó grabado desde relojes, sábanas hasta botellas de agua. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de toda una leyenda de un diseñador que no conoció fronteras. Él es Pierre Cardin. ¡Comenzamos! Nace el 2 de julio de 1922 en Viaggio di Calata, Italia, bajo el nombre de Pietro Constante Cardin. En 1945, por cuestiones económicas, se traslada a París. Tuvo que emigrar ahí, donde estudió arquitectura. Sus padres querían que él fuera arquitecto, sin embargo, él tenía planes totalmente distintos. Con el tiempo fue mostrando su pasión por la moda, lo que lo llevó a trabajar con diseñadores como Jean Paquin, Elsa Schiaparelli y desde luego Christian Dior, con quien aprendió el buen gusto por la belleza y el diseño. En 1950 se inicia en la alta costura, dándose a conocer por su estilo vanguardista en esta época. En 1960 introduce un concepto totalmente inspirado en las galaxias, en planetas, algo muy futuristas, con formas muy geométricas, haciendo a un lado lo que eran las formas femeninas. Fue así como se dio a conocer en todo el mundo y esto fue un avance para abrir camino a lo que hoy en día conocemos lo que es la moda unisex. Fue tanto su gusto, su pasión por esta cuestión de las galaxias, el planeta, que en 1970 se probó el traje de Neil Armstrong. Además, fue el primer diseñador en exportar a Japón, un mercado totalmente nuevo para la alta costura, cuando viajó en 1959. En 1970 alternó las minifaldas que van a mitad del muslo con las maxifaldas que llegan hasta el tobillo, combinándolos con faldas, abrigos y jackets largos. Fue el primer modisto en ingresar en la Academia de Bellas Artes e hizo que la moda se reconociera como un arte de pleno derecho. Entre 1970 y 1980, sus productos estuvieron en más de 100,000 puntos de ventas alrededor del mundo. Después de esta fecha fue disminuyendo. Hoy en día es muy común ver el logo o la marca de un diseñador en nuestras prendas, pero no en la época de Pierre. Él fue el primer diseñador en hacerlo con sus artículos y después le copiaron muchos más. En 1959 fue expulsado de la Chambre Syndical por su creación de la colección Pret-a-Porter, que es listo para ponerse. Consistía en varios diseños hechos en serie, mucho más económicos, provenientes de una fábrica, a diferencia de esos diseños hechos a mano, exclusivos y costosos de la alta costura. Siendo un costurero de París en esa época, lo vieron como algo inapropiado y varios miembros de la Cámara dijeron que era una forma de destruir el negocio de la alta costura. Pero después fue reintegrado nuevamente. También le dijeron que su colección Pret-a-Porter mataría su nombre y él dijo, me salvó. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Se enfocó mucho en expandir su nombre. Siendo un hombre inteligente, obtuvo un sistema de licencias que le permitía la distribución en todas partes del mundo. Tú puedes encontrar su nombre desde botellas de agua, cigarrillos, muebles. También tuvo mucha presencia en lo que era la industria hotelera y ni se diga las creaciones. Fue más allá de solamente diseñar para la mujer, también para hombres, para niños. Sacó una colección de colores que era muy fácil de combinar para las mamás. Y ni se diga, abrió su propio museo en París, donde podrás encontrar las piezas más impresionantes de este diseñador. En Indonesia perdió un juicio al entrar en una disputa con Alexander Satrio Wibowo, quien tiene una marca idéntica a la de Pierre,
pero resulta que Alexander la había registrado muchísimo antes que él. Así que si tú un día vas a Indonesia y ves los artículos de Alexander con los de Pierre, es difícil que encuentres la diferencia de a qué diseñador pertenece. Los materiales que utilizaba para sus diseños eran sintéticos, innovadores, como el acrílico, el vinil, las lentejuelas, el metal totalmente brillante, y utilizaba un textil llamado Tyner que se amoldaba fácilmente a pliegues complejos y estampados. Personalidades que gustaban de las creaciones de este diseñador fueron la primera dama Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, Mia Farrow, por mencionar algunas. Sin duda alguna, un hombre imparable que llevó su creatividad, su visión al máximo, y esto le dio como consecuencia una vida llena de abundancia y comodidades. Una representación del siglo XX en cuanto a la moda, visión y mucho más. Fallece el 29 de diciembre del 2020 en París. Y quiero compartir una frase de él que en mi manera muy personal siento que es una forma de liberar la belleza interior que todos llevamos adentro y que él también la tenía, y es así: cuando termino con una cosa muy bien, empiezo otra. No me gusta parar, me gusta probarme constantemente. Pierre Cardin. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.